Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 27 de septiembre. Hoy tenemos un índice que marcará la pauta, tenemos noticias en el mundo del lujo y también nuestro especial de la semana. Comencemos por una revisión de lo que está pasando en los mercados, donde vemos que el impulso que inyectó China con sus varios anuncios y promesas de estímulo fiscal se frena, al menos fuera de Asia. Tenemos bajas en los futuros de Wall Street, con los inversionistas más concentrados en las cifras que se reportarán más tarde. En Asia sí tuvimos un nuevo rally. Las acciones en China, tanto en Shanghái como en el Hang Seng, avanzaron en torno a un 3% para acumular la mejor semana de ganancias desde 2008. Sin embargo, vemos que ese apetito por el riesgo, ese optimismo que generaron los anuncios de China, pierden fuerza fuera de este mercado. Por ejemplo, después de haber superado los $10,000 por tonelada, el cobre opera hoy a la baja, retrocede también en el COMEX. Sin embargo, ha sido una buena semana para el cobre con un avance de más de 5,6% desde el lunes. En Europa, el Stoxx 600 avanza 0,20%. Todavía hay un efecto China en este mercado porque vemos alzas en empresas que son expuestas al consumidor de ese país. Estamos hablando de empresas de lujo. Las acciones de Kering, por ejemplo, suben 6%, pero la protagonista es Moncler, que avanza 10% después de que Louis Vuitton tomara una participación de 10% en esa empresa. Mucho movimiento en las firmas de lujo esta mañana y vemos que, por el contrario, los futuros de Wall Street se desacoplan de estas alzas. Los tres principales índices apuntan a una apertura en rojo. El Nasdaq lidera las pérdidas con una caída de 0,27%. La mirada del mercado está hoy en los reportes que llegarán desde Estados Unidos. Ya ayer tuvimos un factor muy importante y fue la confirmación de ese crecimiento de 3% de la economía estadounidense en el segundo trimestre. Se trató de una tasa de expansión anual mayor a la registrada a inicios de año, que fue de 1,6%, y se esperaba que el PIB del segundo trimestre fuera revisado a la baja desde ese cálculo de 3% inicial. No fue así, se confirmó, y esto golpeó las expectativas de que la Fed pueda avanzar con un segundo recorte consecutivo de 50 puntos base en su reunión de noviembre. Hubo un ajuste importante en las apuestas del mercado, se mantiene, sin embargo, todavía un 50% de probabilidad de una segunda acción agresiva de parte de la Fed. Ahora, la mirada va a estar en datos de consumo y de precios. Se trata de los índices de ingreso y gasto personal de los consumidores y del índice de precios ligado al consumo, por sus siglas en inglés, PCE, y que se considera es base en la determinación de política monetaria de la Fed. ¿Cuáles son las cifras a las que va a estar atento el mercado? Se quiere ver una desaceleración de estos índices, sobre todo del consumo y del PCE. Para el índice de consumo personal se proyecta un alza mensual de 0,3%, significaría una baja desde el 0,5% que se marcó en julio, y de la misma forma se proyecta una desaceleración en el índice de precios con un alza mensual de solo 0,1%. La mirada va a estar también en la medición subyacente de este índice que ha estado estancado en los 2 últimos meses. Cifras por encima de las expectativas podrían llevar a un mayor ajuste en las apuestas sobre cuál será el paso que dé la Fed en noviembre. Y ya que hablamos de la Reserva Federal, de bajas de tasas, quiero llevarlos a nuestro especial semanal. Y esta semana nos concentramos en cómo ajustar nuestros portafolios para que se adapten a esta nueva realidad, a un escenario en que los bancos centrales comienzan a bajar tasas de interés. Busqué para ello a Catherine Roos de Gray Capital,
Ya habíamos conversado con ella hacia inicios de año y hoy hacemos una revisión de las recomendaciones de portafolio. Y muy importante, Catherine da sugerencias puntuales con nombres de fondos, con nombres de productos, así que no se van a querer perder sus recomendaciones. Entramos en esta etapa donde los bancos centrales comienzan a bajar el precio del financiamiento en líneas generales. ¿Qué significa eso para los inversionistas retail? Bueno, primero, Marce, como siempre, gracias por invitarme. Encantada de poder tener un ratito de conversación y dar algunos tips para todos los oyentes de este tremendo podcast. En términos generales, cuando pasa esto de la baja de tasa y que además tenemos certeza, ¿verdad? Es la renta variable la que empieza a ser la ganadora. Si bien es cierto, la renta fija sigue teniendo muy buen performance y va a seguir teniendo buen performance en lo que queda del año y quizás todavía primer trimestre del próximo año, la renta variable, que es la que trae valor presente, ¿verdad? Los precios futuros con estas nuevas tasas, es la que empieza de nuevo entonces a retomar y a ver estos buenos resultados. Entonces yo te diría que en términos generales, ojalá que los que están siempre en productos como APB, eso en el mercado chileno, o como PPR en el mercado mexicano, o como cotización voluntaria en el colombiano, los que están pensando en el largo plazo, puedan tomar ahora lo antes posible, porque ya hay efectivamente una tasa, una alza en los activos de riesgo, pero va a seguir teniéndolo. Entonces es una buena oportunidad para la renta variable y los que estamos pensando en un largo plazo. Recordemos que hoy día los inversionistas latinoamericanos ya no solamente podemos tomar productos financieros en nuestros países, sino también con muy poco, desde $100 mensuales, puedo tomar productos norteamericanos, puedo comprar un S&P 500, puedo comprar activos de otros países que me permiten también entrar en esos mercados. Después, en el mercado local, por ejemplo, chileno, porque yo sé que este podcast es internacional, pero en el mercado local chileno yo diría que hay todavía muy buenas oportunidades en algunos fondos que ya no están tan cortos, ¿verdad? Sino que están pensando o viendo sus duraciones entre 1 y 3 años. Eso hace que efectivamente puedan tener mayores retornos. También esos fondos es importante decir que la mayoría hoy día tiene alrededor de un 20 o 30% de activos alternativos, lo que hace que también tengan una diversificación interna que permite que sigan teniendo buenos resultados. Eso también lo podemos ver en el mercado latinoamericano. Y me parece importante y interesante recalcar que los fondos, ya sea chilenos, mexicanos, colombianos, peruanos, también tienen el mismo comportamiento porque los bancos centrales a nivel latinoamericano van a funcionar de la misma forma. Si la FED en definitiva va bajando sus tasas, todos los bancos centrales van a hacer lo mismo. Excepto por Brasil. Sí, bueno, es que Brasil es especial en sí mismo. Es Excepto por correcto. Brasil. Básicamente lo que estabas resumiendo al principio es que estamos en un escenario que favorece a los activos de riesgo. ¿Podrías explicar un poco más qué es lo que está detrás de esta idea de favorecer activos más riesgosos como son las acciones o incluso también activos alternativos? Lo que hemos visto hasta ahora, bueno, el mercado de renta variable ha recuperado bastante a lo que vimos post pandemia, ¿no? Y después 2022, que fue un desastre. Este desastre es cuando tú tienes una inflación muy alta y un nivel de tasas tan alto que lo que hace es que las valorizaciones de las compañías se vean muy afectadas. Entonces, cuando tenemos un escenario al revés, como es hoy, lo que pasa es que el mismo activo se empieza a valorizar de forma diferente, porque ahora ya al revés, las tasas están más baratas, el financiamiento es diferente, entonces ellos se ven favorecidos. Yo, Marce, no soy muy amiga de comprar las acciones directas, porque pienso que uno debiera tener un portafolio de inversión. Y también, si bien es cierto, hay muchos que hoy día están incursionando en comprar acciones directas de Tesla, de Amazon, de lo que sea. Me parece que tener un portafolio autoadministrado de los grandes administradores, un BlackRock, un Invest, bueno, hay tantos buenos, PIMCO, etcétera, que tratar de ganarle uno al mercado, si no estás y sabes mucho como esos equipos de inversión,
puede pasarte la cuenta. Y lo digo porque me toca en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, que hay unos expertos financieros que van recomendando comprar esta Entre acción, la comillas. otra y la otra. Y los clientes de repente creen que son brokers financieros y finalmente lo que pasa es que la acción de ir a comprar y vender termina siendo tardía. Me parece que es mejor opción, con todas las opciones de globalización que tenemos en el mercado, comprar productos que tengan, que sean empaquetados donde los equipos de inversión, que son extraordinariamente buenos y que eso es lo que hacen todo el día, hacen los reportfoleos, ¿verdad? En Chile y en muchas partes, por ejemplo, en Latinoamérica, Sura tiene estos fondos autogestionados, el de renta variable es buenísimo y van cambiando, pueden estar de un 100% en renta variable y llegar hasta 40% de renta fija. Lo mismo pasa cuando uno compra o adquiere una cuenta en Estados Unidos, que hoy día puede ser desde $10,000, desde $25,000, cuentas buenas administradas por fondos agresivos de BlackRock, que ellos mismos lo cambian. Y eso también tiene un beneficio fiscal. En toda Latinoamérica, cuando uno compra portafolios autogestionados, no solamente tiene la gracia de tener este manejo, ¿verdad?, que tienen los equipos especialistas, sino que además ellos al cambiar de duración o de activos dentro de los portafolios, yo no pago impuestos, lo difiero. En cambio, si yo estoy comprando y vendiendo acciones, o ETF, wherever, en definitiva, cada vez que hago eso y tengo una utilidad, pago impuestos. Mientras hablabas de estos portafolios administrados, recordaba una entrevista, ahora no recuerdo exactamente el nombre del inversionista, pero es uno de estos inversionistas muy famosos, y le preguntan, bueno, ¿qué dices tú cuando te preguntan en dónde invierto mi plata? Vamos a bajar el monto, la pregunta es por más, pero vamos a bajar el monto. Tengo $10,000, ¿dónde los invierto? Y su respuesta es, yo siempre respondo muy aburrido, S&P 500. Compra el índice y olvídate. Me pregunto, ¿hace sentido si tengo 1,000, 10,000? Claro, depende del monto, pero ¿hace sentido, por ejemplo, comprar el índice o fijarme más en portafolios que tengan más elementos? Como tú dices, puede ser 100% renta variable o puede ser un porcentaje menor. La verdad es que yo también siempre recomiendo comprar el índice, aunque sea 5,700. A ver, lo que digo es, hoy día puedes comprar, ejemplo, productos desde $100 mensuales y capaz, ya no 10,000, ya no 15,000, sino $100 mensuales. Y esos $100 quizás es interesante poner $40 en el S&P 500 y esperarlo 10 años, 15 años, porque el error que comete el inversionista retail es salir antes, es salir cuando el mercado baja. Si es 10, si es 15, usted espera los 10, 15, no lo saca antes. Y el resto, capaz que el otro 50, puedo comprar portafolios autoadministrados y que me permitan justamente tener mayor diversificación. Muchos clientes preguntan, Katy, ¿está tan de moda los ETF que todo el mundo habla? Sí, porque son muy baratos, pero también son muy acotados a estas acciones o a esta industria. La gracia de los fondos mutuos de acciones globales, por ejemplo, o de que pueden invertir en más aún. Entonces, esa es la manera. Cualquier inversionista que le haya ido bien o inversionista profesional o multifamily o family office siempre te va a contestar que su base es la diversificación. Entonces no podemos poner todo en el S&P, no podemos poner todo en un fondo de renta fija, no podemos, sino que ojalá tenga un portafolio diversificado. ¿Tería sentido, por ejemplo, alguien que elabore su portafolio personal de ETF? Por ejemplo, regresemos a los 10,000, invierto 1,000 en un ETF de tecnológicas, invierto 1,000 en un ETF de commodities, invierto 1,000 en un ETF de renta variable latinoamericana. ¿Te hace sentido eso o crees que hay opciones o instrumentos que ya ofrecen esa diversificación sin tener que uno mismo estar buscando cada ETF? Yo creo que cuando uno busca se equivoca. Pienso que efectivamente agrega valor que un equipo lo haga mejor que tú. Eso es, evidentemente en el tiempo está demostrado. En Chile nos pasó que habían unos chicos que recomendaban salir de un fondo de la AFP, entrar en otro. Está demostrado No que eran tan chicos, Kat.
No, no eran tan chicos y eran bien malos además. Así es, así es. Bueno, está demostrado que toda la gente que los seguía, que vende, que compra, no, no, no. Entonces, lo primero es definir un plan, Marce, de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, elijo fondos conservadores o un ETF conservador. Hoy día hay bonos, un ETF de BlackRock que tiene bonos, por ejemplo, internacionales de Estados Unidos, muy bueno, que para el cliente muy conservador paga bien, conservadoramente, como se paga. Fondos conservadores rentan 4 o 5. Lo que pasa es que estamos acostumbrados este año a que renten un 11. Eso no va a volver a pasar. Pero 4 o 5 para un conservador está bien y lo importante es que tenga liquidez, que yo lo pueda liquidar en 48 horas y lo tenga en mi cuenta porque voy a viajar, porque me quedé sin trabajo. Es un fondo de corto plazo, siempre en fondos conservadores o ETF. Está buena la mezcla, lo importante es que sean líquidos y que sean de empresas que estén reguladas. Lo Ujú. segundo, a mediano plazo, ya estoy pensando en 3, 5 años, pudiera estar en fondos balanceados. Y ahí el ETF no me sirve tanto porque no hace esa discrepancia de estar moviéndose 60% o 50% renta fija variable. No hace eso. Invierte en sectores, en acciones. Entonces, por eso me conviene tener capaz que un fondo que sea efectivamente balanceado. Capaz que no en el banco porque es mucho más caro, pero sí hoy día la mayoría de los países tienen administradoras de fondos que cobran mucho más barato y que tienen esos fondos que se rebalancean y además tienen esta condición de estar en, por ejemplo, un portafolio balanceado. Y ya de largo plazo, por supuesto que puedo tener un poco de ETF. Capaz que si me gustan las criptomonedas, el de BlackRock, pero el ETF de criptomoneda, no ir directo al Bitcoin, no Al ir Bitcoin. directo. No, pero tenerlo y ojalá también un portafolio autoadministrado de largo. Entonces, cuando yo ya tengo organizado corto, mediano y largo, me es fácil organizar mi área financiera y ojalá de nuevo a través de los fondos. Te voy a dar un ejemplo. Moneda Asset Management, que hoy día está dando fondos como el Pionero, que es un fondo fantástico que invierte en acciones chilenas, pero que gana 11% al año. El IPSA gana 7%. Entonces, ¿qué me conviene más? Estar en ese fondo y lo puedo comprar a través de cualquier corredora de bolsa. Entonces, Ujú. empieza a pasar que los grandes fondos de altos patrimonios hoy día están mucho más democratizados. Entonces, yo prefiero comprar. Incluso son baratos. Entonces, hoy día la CMF sacó una calculadora donde tú puedes ver los costos de los fondos mutuos, pero también es interesante ver quiénes son el performance, pues no solo es relevante el costo, también cuánto rento, pero también cuánto renté ajustado a riesgo, porque puedo Eso, rentar mucho y cobrar poco, pero en verdad estoy mucho más que lejos del barrio porque hice lo que me arriesgué demasiado. Entonces es importante, compañías reguladas, tener un plan de corto, mediano y largo. Ojalá en compañías internacionales, acá en Chile un Itaú, un Sura, un Moneda, son compañías que dan seguridad y hoy día tienen fondos que son baratos y también puedes comprar ETF, un BTG, eso es internacional, entonces hay pero opciones. qué rol, no te escucho mencionar, por ejemplo, las plataformas fintech que han servido para democratizar inversiones. Me pasa que las garantías estatales que pueden tener, también me pasa, veo fintech o brokers financieros haciendo portafolios y yo digo, bueno, no estuvieron en la crisis del 2008, no estuvieron en la del 97, falta experiencia y me parece que la experiencia en el mercado financiero sí vale. Nadie espera invertir y perder todo y si de repente invierto a través de una fintech que en verdad es una administradora de fondos solo regulada por la CMF, pero que si quiebra puede, no me queda cómodo en Marce. Pero para los chicos que están invertidos a través de la fintech, está bien, no metan todo en la fintech. Diversifique y vea qué garantías tienen. En Estados Unidos tú puedes abrir cuentas y con compañías de seguro que tienen reaseguradores y con compañías de fondos de inversión que tienen 5 millones de dólares por cuenta si es que quebran. O sea, realmente hay una protección. Averigüemos bien dónde ponemos nuestras platas primero, independiente que estén regulados por la CMF. No solo basta eso. Pregunten, yo diría, qué clasificación de riesgo tienen.
Porque si hay una fintech que todavía no tiene clasificación de riesgo y está recibiendo plata de los clientes, me haría dudar. Alerta roja. Esa alerta. Y ¿Qué es eso una lo tienen. clasificación de riesgo para nuestros clientes retail? Es cuando un externo, un Price, un EY o Fitch o compañías que son externas, dicen que tal fintech o administradora de fondo es capaz de cumplir con sus obligaciones futuras. Katy, te quería llevar, porque hemos hablado mucho de la renta variable, y yo quiero recordar que venimos de una temporada donde el depósito a plazos Era el rey. era el rey de todas las opciones de inversiones. Todo el mundo se iba a depósito a plazos a un año, etcétera. Si alguien está todavía en esos depósitos a plazos, ¿qué hace? No, salir ya. Te quedaste atrás, estás atrasado. ¿Qué opciones hay? Te voy a dar algunos ejemplos que son fondos baratos, que están premiados por el premio Salmón, que da el diario financiero, Muy bien. pero que además tienen esta condición de que efectivamente pueden ganarle al depósito a plazo y más. Hay un fondo que ustedes eligieron, que me encanta, de hecho, que es el fondo Itaú Dinámico. Y uno no tiene que abrir cuenta corriente para tenerlo, ¿ok? Puedo tomarlo a través de la corredora o a través de la administradora sin tener que abrir cuenta. Y la gracia es que ellos se pueden mover de duración de UF a peso, particularmente esos fondos además muy barato, entonces permite que una persona pueda tener buenas rentabilidades en un fondo conservador y tener una liquidez de 24 a 48 horas. Para los súper conservadores salió un fondo de Sura que se llama Cartera Patrimonial, que también te están en duraciones entre 3 y 5 años, porque todos aumentaron un poco la duración, y eso tiene que ver justamente con el tema de las tasas. Ese fondo es para los súper conservadores y también está rentando más que un depósito a plazo. Y ya el de moneda que te decía yo, puede rentar, el renta CLP un 11%, eso es lo que ha rentado. Recuerden que la renta fija no va a rentar lo mismo, pero nunca ha estado negativo. Esta clase de fondos, que son de compañías muy buenas administrados, pueden generar valor interesante, mucho más que un depósito a plazo, y además tener liquidez, porque el depósito a plazo debes contratarlo a 7, 30, 60 y más. Estos fondos tienen esa posibilidad de tener 24 horas. Así que a mí me parece que ahí hay súper buenas opciones dentro de todo el mercado de renta fija. Y nos falta la parte inmobiliaria, pues querida Marcela. A eso te iba a llevar. Hay que agregar el tema activos alternativos. Tuvimos esta conversación en abril y si no la han escuchado, vayan a Spotify, Apple Podcast y busquen el archivo del podcast. Y allí hablábamos del rol que tenían los activos alternativos en los portafolios retail. Recordemos eso, sobre todo ahora, todo el mercado parece moverse hacia allá. Y si eso cambia o no en este nuevo escenario que ya mencionamos de tasas de interés que bajan, de menos inflación, etc. Yo diría que baja un poco la exposición, pero ya todos aprendimos, y digo todos aprendimos porque es cierto, todos los que trabajamos en el mundo financiero, que tener activos alternativos dentro de un portafolio ya no era algo como una contingencia cuando el mercado andaba medio mal, sino que es estructural, es de base. Dentro de los portafolios, hoy día la mayoría de las grandes compañías incorporan un 20, 30%, incluso un poco más, en sus portafolios. Pero eso lo puedo encontrar también dentro de estos fondos. Por ejemplo, el que te decía yo de moneda renta CLP, ese tiene un 30% de activos alternativos. Si yo compro activos alternativos adicionales, estoy sobreponderando y exponiendo en definitiva mi propia cartera. La mayoría de los fondos mutuos hoy día incorporan ya activos alternativos. Y me parece que es relevante, porque no olvidemos que, si bien es cierto, tenemos esta baja de tasa y está súper bueno y que todos queremos aprovechar, vivimos en un mundo que puede tener conflictos bélicos, vivimos en un mundo donde, por ejemplo, hasta hace poco yo no te hubiese recomendado comprar commodity, pero con lo que pasó con China, que empieza a promover el mercado inmobiliario y empieza a hacer todo un paquete de medidas, lo que va a pasar es que hay commodities como el cobre que se van a apreciar. Hay cambios en el mercado que no necesariamente tienen que ver solo con las tasas, ¿verdad? Y que por lo tanto es importante tener los activos alternativos dentro de un portafolio. Mejor si aprovecho el activo alternativo real, el de comprarme un departamento de inversión. Porque, ¿qué pasa? Hoy día los bancos chilenos
a diferencia de otros bancos de otros países latinoamericanos, se han demorado muchísimo en traspasar al cliente final la baja de tasa. Eso pasa fundamentalmente porque el riesgo de crédito sigue siendo muy alto, el riesgo del pagador. Hay muchas personas que se frenan en comprar un departamento 2, porque después de 2 usted va a pagar impuestos, entonces hay que comprar 2 departamentos por RUT porque la renta está libre de impuestos. Entonces aproveche, pero solo 2. Después hay que hacer una sociedad de inversión inmobiliaria. Hoy día yo podría aprovechar los precios de las inmobiliarias, que Marce, ha sido tan malos años que necesitan liquidar los stocks. Entonces uno puede encontrar departamentos extraordinariamente buenos a muy buenas terminaciones y buenos precios con esta tasa, y luego después hay portabilidad financiera. Más temprano que tarde los bancos van a terminar haciendo las bajas de las tasas de los créditos hipotecarios. Eso va a pasar. Entonces cuando pase solo me cambio de compañía y ya tengo menos tasa. Yo hoy día aprovecharía estos buenos precios del activo y no me detendría por la tasa, porque la tasa más temprano que tarde va a bajar. Sobre todo en entrega inmediata o el que está por entregar en enero. Ya no tienes el riesgo de la construcción. Si capaz que compro a 3 años, estoy de acuerdo. Hay mucho, está muy complejo el mercado inmobiliario, es cierto. Pero si ya voy a comprar algo de entrega inmediata o a 3 meses, 4 meses, ya ese riesgo ya no está. Y tú estás adquiriendo una propiedad a un precio que es imposible en otra época. Entonces aprovecha el valor de lo activo. Lo dije. ¿Ves otros mercados inmobiliarios atractivos? Mira, a mí me encanta México. Tulum es espectacular. Toda esa zona de la Riviera Maya, porque hacen renta corta y no tienen el problema que tienen en Chile con la renta corta de que paga IVA, paga impuestos adicionales. Entonces, y además tienen una rentabilidad de 15%, 13% al año. ¿Por qué? Porque el mar es calentito. Entonces va gente de Europa, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Perú, de todas partes van a México. Entonces, tus departamentos los vas a tener arrendados siempre, está llegando el Tren Maya, tienen un desarrollo extraordinario. Luego, yo diría que para el inversionista que es más conservador, sigue Estados Unidos siendo un lugar bastante bueno para comprar propiedades. No compre terrenos, no compre cosas raras, compre lo que uno conoce, lo seguro, compre departamentos en Orlando. En Houston hay buenas posibilidades, siempre con corredores certificados. Lo que yo diga, usted póngale el subtítulo de hay que averiguar bien, hay que tener claridad. Pero, que tenga garantías y que esté certificado. Correcto. Nosotros, por ejemplo, en México nos encontramos con una situación súper particular, Marcela, porque en Chile es un mercado muy desarrollado. Cuando uno compra una propiedad y tú pones un pie, que allá en México se llama enganche o inicial, aquí en Chile te dan una póliza de garantía. Si la inmobiliaria quiebra, uno cobra la póliza a la compañía de seguro y no pierdes tu aporte inicial que hiciste para comprar tu departamento. En México no existe eso. Nosotros ahora estamos ingresando un seguro para que nuestros clientes puedan comprar tranquilos y que si la inmobiliaria quiebra, tienen su dinero de vuelta. En ninguna parte otra parte de Latinoamérica existe eso, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es muy relevante fijarse muy bien quién es la inmobiliaria, quién es la constructora, ya que si no hay seguro, no tengo forma de proteger mi capital. Se ve también mucho en redes sociales, fondos, oportunidad, compre departamentos en Orlando, en Florida, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, he visto 15% de rentabilidad y uno dice, ¿qué? O sea, por favor, investigar. Si usted quiere educarse financieramente, hoy día prácticamente es gratis, pero hágalo con empresas que saben, que estén reguladas, personas que saben. Siga a Catirrúa. Siga Primer Click. Claro, siga Primer Click. Este es el momento de la autopromoción. Es que es relevante, hay que informarse. Yo creo que esa es la transmisión más importante que debemos hacer y que lo haga con compañías reguladas y, como ya dijimos, con equipos de expertos que siempre no tratemos de ganarle al mercado. Si usted compra cursos de yo te voy a enseñar cómo ser el mejor inversionista, es probable que usted termine más perdiendo que ganando. Recuerdo que si tienen un tema que quieran que abordemos en este espacio, pueden escribirme a mveles@df.cl.
Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.